Les damos la cordial bienvenida a este nuevo espacio de reflexión que tenemos. Una semana más que el Señor nos permite vivir en este camino de purificación, de cuarentena. Pero nosotros vamos a seguir con el ánimo arriba, sintiendo que Dios nos ama y nos da mucha fortaleza, pero siempre y cuando manteniéndonos en la casa. Del Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, una barca de Tiberíades llegaron cerca del sitio Gracias, donde había comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad les digo, no me buscan por los signos que han visto, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen por el alimento que no perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en aquel que ha enviado. Palabra del Señor. Durante la Cuaresma hemos podido escuchar en más de una ocasión que la luz deja al descubierto las obras de las tinieblas, y es una de las cosas que podemos ver con claridad en este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos encontramos con las estratagemas de aquellos que se ponen a discutir con Esteban y no solo pueden hacer frente a la sabiduría y al espíritu con el que hablan, sino que urden un plan lleno de mentiras, acusándolo ante el pueblo y el Sanedrín. Hacen con Esteban lo mismo que hicieron con Jesús para que su acusación tuviera efecto, y así el alboroto y la furia del pueblo fuera creciendo contra los hijos de la luz y seguidores de aquel que pasó por el mundo haciendo el bien. Esteban conoció a nuestro Señor durante su vida terrena, pero no fue eso lo que hizo de él un gran discípulo de Jesús. Los apóstoles habían recibido la fuerza del Espíritu Santo, ese espíritu que aleteaba sobre la tierra, como nos lo cuenta el libro de Génesis, el espíritu que sostenía a los profetas en el Antiguo Testamento, el espíritu del que hablaba Jesús en el Evangelio, que asistiría a sus seguidores ante los ataques y las fuerzas del mal, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso los judíos que atacaban a Esteban no podían hacer frente a sus palabras y a la fuerza de su testimonio. Es tiempo para pedir a Dios una fuerte unión con Él y que nuestras vidas sean fuertes espiritualmente, como el ejemplo que se nos pone por delante en este día con Esteban. Él dejó su vida hablando de la bondad de Dios, sin miedos ni mentiras que podían decir sobre Él, y sobre todo sin miedo a la muerte, ya que Dios era su único y máximo valedor. Cuando el hombre tiene todas sus necesidades básicas cubiertas, le es fácil elevar los ojos al cielo. Es cuando yo les digo, qué fácil que es predicar el Evangelio de Dios con el estómago lleno. Pero buscar a Dios de la vida, que Jesús vino a manifestarnos y que era el mismo. La misma denuncia de que Jesús en este extracto del Evangelio es muy clara. No podemos buscar a Dios tan solo para que cubra nuestras necesidades humanas,
que también son necesarias, pero no únicas y exclusivamente. Lo podemos comprobar con claridad en una de las últimas frases del texto que se proclama hoy. La obra que Dios quiere es que creamos en el Evangelio y que creamos en su Hijo. Creer en Jesús no es una cosa, ni una idea, ni un discurso, ni siquiera un momento esporádico de nuestra vida. Creer en Cristo es una forma de vida y hacerlo vida en nosotros. El cristiano, sea cual sea su estado de vida, debe hacer visible a Cristo presente en cada ser humano. Hoy deberíamos no solo volver a recapacitar en nosotros cuál es nuestra conducta ante Dios y los hermanos, sino son reflejos de la bondad, o por el contrario son reflejos del individualismo al que la sociedad nos invita. A nivel mundial estamos viviendo circunstancias dolorosas e inquietantes. Ahí es donde Jesús, como a sus contemporáneos, nos pone en jaque. Debemos de buscar a Dios para que fortalezca nuestros cuerpos y nuestro espíritu, para poder estar al lado de aquel que más sufre, de aquellos que la desesperanza no los deja levantar la cabeza. Las obras de misericordia que nos pone la Iglesia como modo de satisfacción no son cosas del pasado, ni cosas pasadas de moda, sino que es una hoja de ruta de seguir a Cristo. Ellas nos ayudan a desalojar de nuestro corazón el egoísmo y dejar de mirarnos nuestro propio ombligo para mirar los ojos de los otros, donde encontramos al Dios que quizás no nos puede pagar la factura de la luz, pero sí nos dará la fuerza necesaria para poder seguir adelante con la certeza y la alegría de pasar por la vida haciendo el bien, o a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos enfrente de este texto y digámosle al Señor con sinceridad, ¿por qué lo buscamos? ¿Cuáles son nuestras motivaciones más profundas? Y sin duda alguna, Dios nos hará ver con claridad cuáles son las conductas que se ajustan al quehacer de Jesucristo, luz y Señor del mundo y de la vida, y cuáles son las que, con espíritu de enmienda, debemos cambiar para ser con Él en la tierra y en los cielos nuevos, donde el amor crezca para toda la eternidad. En Navidad, justo después de celebrar el nacimiento de Cristo en la liturgia, nos presenta la memoria de San Esteban mártir, como diciendo que al lado de Jesús se gana el cielo, pero a veces de manera brusca, con el derramamiento de la propia sangre, terminada en la octava de Pascua. Nos encontramos con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde también aparece el bueno de Esteban. Le miraban y le parecían que tenía el rostro de un ángel. No desvelamos el final de la historia, aunque podemos hacernos la idea. Tiempo habrá en esta semana para reflexionar con la ayuda del primer mártir de nuestra iglesia. Creo que Esteban, sin duda, se puede decir que creyó en Jesús y que se dedicó a las obras de su amigo, a las obras del reino de Dios. Y el Evangelio de Juan no es de los más simpáticos o comprensibles. En ocasiones parece que a Jesús le pregunta unas cosas y responde otras. Menos mal que la luz de la Pascua nos ilumina. Acabamos de celebrar una Semana Santa como pocos, extraña. En muchos países no se pudo salir de las casas, con muchas limitaciones. La palabra de Dios nos da una clave para vivir en este tiempo especial. También nosotros buscamos a Jesús y no lo encontramos. Parece que se ha ido, pero Él está y se muestra y se hace el encontradizo y nos dice lo que tenemos que oír, no lo que queremos nosotros. Es una realidad que todos debemos purificar nuestras motivaciones. Se puede comenzar a seguir a Cristo con muchos motivos, algunos claros y otros quizás inconscientes. Hay muchos entusiasmos al principio y muchas gratificaciones, y eso está bien. Triste sería comenzar un camino sin alegría, pero no siempre quedaremos saciados como los 5,000 que se cruzaron con Jesús. A veces habrá algo de hambre, a veces habrá oscuridad total. Todo forma parte del seguimiento de Cristo. Tuvimos un formador. Creo que en el camino uno va aprendiendo.
cosas. Recuerdo que cuando estaba en formación teníamos un padre que nos decía que cuando uno hace los votos perpetuos, se nos hacían el día de la profesión o el día de la incorporación para nosotros, sino en el momento en que, pasado en algún tiempo, quería comprarte algo y no te daban permiso, y cuando te parecía hacer algo y el superior pensaba de forma diferente. Esas son las cosas en las que uno en vida comunitaria, uno siempre hace la función del superior, uno puede hacer lo que quiera. Y a veces uno piensa en salir, pero el superior me dice, no, no sales. Y a veces uno tiene que cambiar la estrategia. Eso es como para decir, déjalo en otro momento. En los buenos tiempos hay que cargar las pilas, acumular calor para cuando lleguen los momentos de oscuridad y de frío. Y de frío sabemos algo. Quizás acá en tierra caliente no sabemos qué cosa es eso. Lo que sí les quiero decir es que tenemos que ser firmes, tomar decisiones firmes, mantenernos firmes en el camino del Señor. Sabemos de mucha gente que vive con problemas porque han dado un paso a la iglesia y los miran mal. Imagino que en sus casas también ser católico es lo más difícil que puede ser, porque la familia comienza a darnos con lo mismo que les decimos. Y eso que es hermanito, y eso que hizo el retiro, y eso que está en el camino de Dios, y eso que escucha la palabra de Dios, y a veces va reescuchando y a veces te va sonriendo. Eso es ser católico. Que hasta los de la misma casa se encarguen de juzgarnos. A Esteban tampoco le fue fácil, pero fue fiel hasta el final, como Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.